Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hay dos episodios de los evangelios que me llaman mucho la atención porque Jesús habla con dos personas y les dice que no pequen. El caso que nos trae el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 1 al 11, en su parte final, cuando usted ya sabe en ese episodio donde una mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. Bien, en el momento en que Jesucristo le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban, los que te querían apedrear? ¿Se han ido, Señor? No están. Pues bien, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar, dice. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete en adelante, vete, y en adelante no vuelvas a pecar. Ese es uno. El otro, el hombre paralítico que no se podía meter a la piscina porque cada vez que movían las olas intentaba meterse, pero como estaba tullido, pues no podía. Se le adelantaba a alguien y nunca podía meterse a la piscina para ser sanado, pues según pues, la tradición que unos ángeles movían el agua de esta piscina. El Señor fue el que lo sanó y se lo encontró después y le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Aquí el Señor Jesús es claro, el de no vuelvas a pecar. Esas palabras son de Jesús y esas palabras no se quieren predicar hoy. Aquí se habla de la acogida del Señor. Mira cómo el Señor tomó a esa mujer, la defendió, no la dejó apedrear, no la dejó que la mataran. Empezó a dialogar con ella, la protegió. Eso es una misericordia del Señor maravillosa. Lo mismo con ese hombre tullido. 38 años postrado allí, en una camilla, en esa hediondez, en esa postración. Y el Señor lo ayudó, lo levantó. Dígame si Jesús no es maravilloso. Sí, y la otra parte, ¿por qué no la cuentan? ¿Qué? Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar, o vete y no peques más. Y al otro, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. ¿Por qué no hablan de eso? Y a propósito, con esa insistencia de este tema tan profundamente difícil que está ahorita en la iglesia, de esa solicitud de bendiciones, ya sabemos a quiénes. ¿Por qué el clero, nosotros, no invitamos a este tipo de personas a que abandonen este tipo de vida? Es que no sé a quién se le ocurrió que uno saca a esta gente corriendo. Mire, yo aquí en la parroquia conozco gente que es así, tiene esa dificultad, esa inclinación. Jamás les he faltado respeto, nunca. Nos saludamos con respeto, con un abrazo, ¿cómo estás? No sé qué, común y corriente, dialogamos, no pasa nada. Pero siempre que se habla de ese asunto, yo sí soy claro, mira, tú estás en esta situación. Porque son personas trabajadoras, personas que se visten muy bien, personas educadas, personas que estudian, personas. Si no cuentan eso, de pronto nadie ni se entera. Pero mi labor es decirle, pero yo estoy aquí contigo, pero sí estás haciendo eso. De hecho, se confiesan conmigo y me dicen que a veces sufren mucho. Y yo trato de ayudarlos. Y yo les digo, hace que sea el Señor. Mire, ¿quién los va a sacar? Son seres humanos, son bautizados, son hijos de Dios. Pero uno tiene que decir lo que dice Jesucristo. No vuelvas a pecar. Es que ahora nos miran a nosotros los curas como si nosotros, ¿verdad? Que no convirtamos en el confesionario una sala de torturas y que nosotros nos vestimos y nos ponemos sombreros todos raros. Y yo digo, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona que dice así? Si ahora ni los curas se visten de esta manera. Ya es muy complicado ver a un cura vestido como cura. Para que nos vengan a decir que estamos como rígidos. Y que esa cuestión de que no convirtamos la sala el confesionario como una sala de tortura, sabiendo que las confesiones hoy duran un minuto. Ni tiempo tiene uno para latigar al pobre penitente.
No. Pero tampoco podemos decir, cuéntame tu pecado. No, resulta que yo maté, robé, le pegué a mi papá, le robé a mi mamá, maté a un hermano. Perdóneme. Ok, hijo mío, vete en paz, yo te asuelvo, 3 Padres Nuestros, por favor. Next. No, porque las cosas tampoco son así. Uno tiene que decir una palabra. Y uno tiene que exhortar. No vuelvas a pecar. No debemos volver a pecar. Todos somos débiles, inconsistentes, con esta naturaleza caída que nos hace sufrir tanto. Pero todos estamos llamados a la santidad, y la santidad es cuando uno empieza a decirle sí al Señor, y para poder decir sí al Señor tenemos que dejar de pecar. Pero si algo que es pecado le estamos diciendo que no es pecado, van a seguir ahí. Por eso, en las profecías de Garabandal, este anuncio que tuvieron que dar las niñas, que tocaba decir al párroco por malabares por ahí políticos en el pueblo de Garabandal, pues a las niñas les tocó decir lo que le tocaba decir al párroco. Y de las cosas que le tocaba decir era lo siguiente: que muchos cardenales, obispos y sacerdotes están yendo por el camino de la perdición, y con ellos están llevando a mucha gente. Y eso es lo que está pasando. Cuando uno ve y escucha esas profecías, y eso que yo no soy muy amigo de las profecías privadas, de estas revelaciones privadas, no soy muy amigo de ellas, ¿no? Pues la iglesia no me obliga a creer en ellas, pero eso no quiere decir que no les ponga atención a algunas, especialmente las aprobadas por la Iglesia Católica. Garabandal no está aprobada, pero tampoco desestimada, ni negada. Pero cuando se dijo eso, están las grabaciones, están los documentos, están los testimonios, y cuando se dijo eso, que fueron los años 60, creo que antes del Concilio Vaticano II, pues decir eso del clero era muy complicado, porque el clero era tenido casi, entre comillas, como unos semidioses, hombres y mujeres, tanto los sacerdotes como las religiosas, respetadísimos. Para decir eso, pero es que hoy eso se está viendo. Yo simplemente pienso en lo siguiente: una cosa es cometer un error, y otra cosa es ser necio, ¿no? E ir en contra de la enseñanza de la iglesia. Entonces, cuando uno conoce cuándo es que se comete un error y cuándo se está haciendo adrede. El sacerdote que casó a 2 hombres en Argentina sabe el derecho canónico, sabe el catecismo de la Iglesia Católica y sabe que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque desconocía la ley canónica? ¿Porque desconocía el catecismo? ¿Porque no estuvo en el seminario? No, sí sabía. ¿Y por qué? Porque no le dio la gana. Porque para él lo importante es el amor, no la enseñanza de la iglesia. No, que el amor se conoce es cuando se entiende que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. El pecado de la sodomía. Entonces, no podemos estar en estos juegos. No podemos estar así. Uno tiene que decirle a la persona: estás pecando. Si yo estoy pecando, tengo que reconocer mi pecado e irme a confesar y cambiar mi vida. Si estoy pecando, tengo que confesarme, hacer un acto de contrición profundo, propósito de enmienda, ¿no? Cumplir mi penitencia y caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me dice: no vuelvas a pecar. Y esto uno tiene que trabajarlo todos los santos días. Pero esto no se va a poder lograr si a lo que es pecado le están diciendo que no es pecado. Entonces, ¿cómo va a decir un cura a alguien: no peques más, cuando eso que es pecado no es pecado para mucha gente, incluso para el alto clero? Soy sacerdote, tengo que hablar de esos temas. Sí, podría hablar de clima, y podría hablar de las plantas, y podría hablar del último descubrimiento, ¿no?,
de un arqueólogo, sí, sí. Pero eso no es el tema, no son temas propios del cura. ¿Y uno puede hablar de eso? Sí, claro, uno puede hablar de eso, no pasó nada. Y qué bueno. Pero esos no son temas propios de un sacerdote. Los temas son estos, la fe. Y el Señor dice, no peque más. No sea que te suceda algo peor. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.